Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 6 de mayo de 2026. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos optimismo por un acuerdo de paz en el Medio Oriente. Colombia prevé más inflación y hablamos sobre por qué los argentinos todavía prefieren dejar su dinero literalmente bajo el colchón. Irán evalúa una nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi 10 semanas, según una persona familiarizada con el asunto. El memorando de entendimiento de una página presentado por Washington implicaría, si Irán lo acepta, la reapertura gradual del estrecho de Hormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes. Este potencial acuerdo de paz impulsa los futuros accionarios y baja los precios del petróleo y las tasas de los bonos. Sin embargo, el precio de la gasolina en Estados Unidos superó los $4,5 el galón, su mayor precio desde 2022. En noticias corporativas, las acciones de Alphabet suben después de que The Information reportara que Anthropic planea gastar cerca de $200 mil millones con Google durante los próximos 5 años. Por su parte, The Financial Times informó que DeepSeek se acerca a una valoración de $45 mil millones en conversaciones de financiamiento con un fondo respaldado por el Estado chino. Y Disney reportó resultados que superaron expectativas gracias al streaming, nuevas películas y más ingresos en su división de parques y cruceros. Vamos a América Latina. En Colombia, el Banco de la República elevó levemente su proyección de inflación desde 6,3 a 6,4% para fines de año y advirtió que el país podría necesitar una política monetaria más restrictiva durante más tiempo, según su último informe de política monetaria. Hoy se publicarán las minutas de la reunión de la semana pasada, en la que el banco sorprendió al mantener las tasas sin cambios. Donald Trump recibirá mañana en Washington al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una reunión de trabajo centrada en economía y seguridad. El encuentro se produce en momentos que Lula está empatado con Flávio Bolsonaro en las encuestas de cara a las elecciones de octubre. Y en noticias corporativas de la región, LATAM Airlines ajustó al alza sus estimaciones de costo por los precios de los combustibles y el banco brasileño Itaú dijo que no le aquejan las mismas tasas de incumplimiento de deuda que a sus pares en el país. En Argentina, Fitch elevó la calificación crediticia del país a B-, 6 niveles por debajo del grado de inversión. Destacó avances en las reformas económicas y la expectativa de que el gobierno logre el financiamiento necesario para cumplir con sus obligaciones de deuda. Sigamos con Argentina. Mientras Javier Milei conquista a los mercados internacionales dentro del país, persiste una vieja costumbre: ahorrar en efectivo, muchas veces fuera del sistema financiero. De hecho, si el gobierno pudiera convencer a los argentinos de depositar su dinero en los bancos, podría tener efectos importantes y muy positivos para la economía. David Feliva es periodista en Buenos Aires de Bloomberg News y escribió un reportaje sobre el tema. A continuación, nos explica el porqué de esta histórica desconfianza. La desconfianza de los argentinos en el sistema financiero argentino y en el gobierno en general viene de muchas décadas. Argentina, como sabés, es uno de los países que más ha sufrido depreciaciones en la moneda local, inflaciones de doble y triple dígito son moneda corriente. Entonces, a lo largo de los años y a lo largo de las décadas, los argentinos se acostumbraron a buscar una reserva de valor más confiable que el peso o la moneda local de turno, que en este caso es el dólar. La crisis del 2001 y lo que se llamó el corralito, la crisis financiera más severa de la historia moderna del país, también marcó fuertemente no solo la preferencia por el dólar, pero también el rechazo por los bancos. Como es sabido, en ese momento los bancos congelaron los depósitos en dólares y después los convirtieron a pesos forzosamente, un peso que se devaluó rápidamente. Entonces, de la inflación crónica y del evento puntual de 2001 nace la desconfianza que al día de hoy, ya más de 25 años después, sigue siendo un problema a la hora de apuntalar el sistema financiero y volver a engrosar los depósitos en los bancos tradicionales. David, ¿por qué es importante para Milei lograr que la gente confíe más en el sistema financiero? Es muy importante y cada gobierno argentino ha tratado de alguna manera u otra de traer parte de este ahorro, que es monumental,
al sistema financiero. Estamos hablando hay distintas estimaciones, porque la realidad es que no se sabe, ¿no?, con precisión, es ahorro no declarado, pero se estiman cerca de 170.000 millones de dólares. Eso es 3 veces la reserva del Banco Central argentino y es más grande todavía que el PBI de economías, por ejemplo, como el Ecuador. O sea, es mucho dinero. Ya traer una sola parte de eso serviría realmente para apuntalar el crecimiento económico. Para el gobierno, puntualmente el gobierno de Milei, que ha hecho delivery o ha entregado resultados en muchos aspectos como inflación o como tema de superávit fiscal, crecimiento económico es una de las variables que todavía queda pendiente de tildar. Y la apuesta es que si al menos una parte de esto se canaliza a la economía formal, esto puede ayudar a avigorar el crédito y a empujar también lo que es el consumo. ¿Y qué medidas en particular está implementando Milei para esto? El gobierno primero abordó este tema apenas empezó en el año 2024 con un blanqueo fiscal. Es muy común en Argentina hacer blanqueos fiscales, que son intentos del gobierno para traer parte de ese ahorro. Ahora, en una segunda instancia y ya más consolidado en su tercer año de mandato, el gobierno de Milei aprobó la ley de inocencia fiscal, que en la práctica lo que hace es facilita o incentiva a que argentinos traigan ahorros no declarados al sistema bancario sin riesgo de ser perseguidos fiscalmente, ya que en muchos casos estos ahorros vinieron de una evasión. Lo que busca Milei es asegurar que no van a ser perseguidos, que no hay riesgos penales, fiscales de ninguna manera, siempre y cuando esté dentro de montos razonables y siempre y cuando no se sospeche una actividad ilícita. Y la idea es que los argentinos pierdan un poco el miedo. Ahora bien, el problema es que en Argentina los cambios de gobierno pueden ser muy bruscos y con las elecciones presidenciales en 2027 muchos argentinos piensan que si bien confían en este gobierno y confían en que no van a ser perseguidos por su comportamiento fiscal, esto pueda cambiar dramáticamente si hay un cambio brusco en 2027 o un volantazo que ponga otro signo político al frente del gobierno argentino. Podrá encontrar el vínculo a la nota de David Feliva sobre este tema en la descripción del episodio. Y para terminar, los Rolling Stones siguen a toda máquina. Con Mick Jagger y Keith Richards ya en sus 80 años, la banda lanzará su 25º álbum de estudio, Foreign Tongues, el 10 de julio. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.